Buen día tengan todos, paz y gracia. En este día ahora voy a compartirles una enseñanza a través de capturas de pantalla en diferentes películas animadas. Espero que reciban esto. Esto ya está para publicar en el Face, en fotos, pero ahora les voy a explicar a través, o sea, por la voz. A ver, esta imagen que está acá es conforme, recuérdese, pues la puede visualizar un poco mejor ya publicada en el perfil del Face, las imágenes que tienen que ver con la película Sinbad, la leyenda de los siete mares, una película animada. No sé qué productora fue la que creó o hizo esta película, pero tiene un gran entendimiento de cómo es la movida espiritual, de cómo el diablo se mueve, de cómo influencia o él quiere crear la duda a las personas y demás y demás. Y para ciertos entrenamientos también ha servido para entender ciertas cosas. Bueno, en esta parte de aquí que no se visualiza ahora bien ahí la fotico esta, hay una representación, si pueden ver, Eris. Ella se tilda la diosa de la discordia, que por cierto, la discordia es un espíritu también que viene a ocasionar discordia y división entre las personas. Aquí ella está, es como tipo el diablo, va a representar el diablo. Ella está desde una de las alturas, desde otro punto de vista, visualizando entre comillas el mundo, porque el diablo todo no lo sabe, el diablo tiene que informarse, pero sí anda rondeando de aquí para allá y a través de sus servidores, siervos y de los demonios que le están informando constantemente en las reuniones y demás. Aquí vemos que hay una representación de estos principados, demonios, ángeles caídos. Miren las estrellas, son astros, esos demonios que le estaban sirviendo en el segundo cielo, o sea, en el universo. Es como las capitas que están para allá arriba de la tierra, esa que está falsa de arriba, donde ellos se establecen y que establecen, adora a la estrella de 6 puntas, adora a la estrella de 5 puntas, ellos. A los símbolos de zodiaco también eso. Entonces ella, o sea, entre el diablo estaba en ella, estaba observando algo que veía que era un príncipe, un noble, y Sinbad, que en ese tiempo él no tenía un mal corazón, pero practicaba el robo. Y entonces que empezó a crear algo para crear una discordia, una división, un fin que él tenía. Y lo que quiero representar de esto es a lo que he estado hablando, de nuestro ser celestial, nuestro cuerpo celestial. En la dimensión celestial de astros y demás, o sea, nuestro cuerpo celeste, tenemos una forma totalmente diferente, o sea, diferente en el sentido de que no andamos en el cuerpo físicamente. Vemos que cuando él delega a ese principado de arriba, mírenlo acá, tiene su forma astralmente, ¿ves? Punticos estrella, ¿ves? Espíritu, en forma espíritu, pero cuando lo envía a este mundo, para esa misión, se carnaliza, o sea, cobra piel, carne. Entonces, para ciertamente, es como la dimensión de las dos dimensiones, la dimensión del espíritu y la dimensión que estamos caminando constantemente muchas personas, la gran mayoría de las personas en este mundo natural, pero que están las dos en constante movimiento. Entonces, en la natural, para moverse y hacer cosas aquí, tú puedes que a lo mejor vayas en el espíritu y no sé si en el espíritu hagas así alguna otra ocasión y traspases algo, porque estás en el espíritu. Pero sí entendemos y sabemos que en el espíritu la gente han hecho cosas de mover objetos y demás y demás. Entonces, con respecto a esto es eso. Miren, esta de acá es también de esa misma película. Vemos, esto es una pequeña representación donde cuando Simba tiene en su mano el libro de la paz, o sea, un libro que produjo luz. Recuérdese que Dios dijo sea la luz y disipó las tinieblas. O sea, hace unos días atrás pasó algo que antes pasaba, yo salía expelida, o sea, la opresión espiritual que ocasionaba las tinieblas, los espíritus acomodándose en casas, barrios, vecindarios, cosas y demás, me hacían que no aguantaba esa fuerza invisible, eso que estaba aconteciendo de, por ejemplo, las personas saben que es normal de que usted va, se sienta en un puesto de trabajo y usted se siente cómodo, normal ahí, o busca la comodidad con la silla y trabajas ahí muy de agrado. Pero yo, de ciertas influencias demoníacas espíritu, me ponen muchas veces a ciertas circunstancias de muévete para diferentes lados de la casa que no me siento cómodo, no me siento a gusto. Entonces pasan cosas muchas veces espirituales que hacen mover a las personas de un lado para otro porque es demasiado, como decir, las tinieblas. Aquí se ve que como habían cerrado ese libro de la paz y no estaba ese libro en esa ciudad, ese libro que era un libro de luz,
las tinieblas se habían disipado, se habían llenado por completo, se ve la oscuridad, toda esa región. Y entonces él vino, trajo el libro, o sea, no llegó a traer el libro, le devolvieron el libro, abrió el libro que emanó una luz, es como decir Cristo, que es la luz, la estrella de la mañana, y todas las tinieblas que había en esa región, en esa ciudad, fueron disipadas. O sea, si se ven aquí, todo volvió a una estabilidad normal, o sea, de que despejó los espíritus. Ahora, esto llevándolo al Señor es lo que ocurrió hace unos días acá atrás, que todo el mundo también estaba sintiendo la influencia demoníaca, la opresión y demás, y entonces, pero ya entendidos en el Señor todos, de pruebas y evidencia y demás, se contuvieron mucha gente en un montón de cosas, lo que antes el diablo era sencillo, endurecer el corazón y le era fácil decirme más rechazo, más no sé qué, más esto, lo otro. Hubo una pequeña disminución porque sí el pueblo y muchas personas pelearon en contra de eso. Y estaba que el diablo me estaba sugiriendo a través de gente que ni padecen ni nada, vete también, entonces, y hasta a través de mi propia familia, del vete ya. Entonces se estaban descubriendo cosas en esta provincia que pese a la influencia, la opresión, la de magnitud de opresión ocasionada porque algo estaba, de verdad el Señor iba a revelar algo y reveló ciertas cosas. Y entonces, ¿qué pasó? Parece ser también que algo que me pudo levantar y mantener acá fue la oración, la intercesión de mis hermanos, de un pueblo, una nación o las demás naciones, no sé exactamente. Pero entonces me llevó, me impelió a ponerme a adorar, ¿qué es esto? Esa luz emanó, una adoración de guerra, y sí creo que sentí un despeje de tinieblas. Cuando las personas, es como decir, entre comillas, la iglesia del Cordero, cuando se reúnen en las iglesias, cuando hacen eso de corazón que se conecta al trono, las tinieblas en ese territorio, los espíritus que habían, no aguantan eso. Por eso muchas personas sienten esa, ay, qué molestia, qué tormento, porque en realidad son los espíritus demoníacos en la gente o en los aires, y eso crea un despeje en los aires de tiniebla que si se habían acercado porque alguien tenía al lado de tu casa un anatema, pero en ese momento empezamos a adorar y eso creó una luz en el mundo espiritual que los demonios de otra provincia, ay, mira esa luz que se ve por allá, ¿qué es eso? Pues no podemos operar porque la luz nos quema, no pueden venir, entonces quedan inoperantes esos espíritus. Por tal, ellos pelean retorciéndose las de esto hasta el último momento para que uno no adore, para que uno se calle, para hacer esa oposición. Y entonces cuando ya como todo lo contrario cuando hacen las casas de culto para adorar a los santos. Eso está bajando esas tinieblas para el vecindario y demás. Y entonces produce una ceguera espiritual, una sordera espiritual, produce duda, ¿cómo se llama esto? Que uno anda confundido de un día esto, lo otro, porque ciertamente las tinieblas vinieron, nuevamente se acercaron. Y entonces hay que adorar, hay que hacer esto que conecte a una adoración empoderada, que nos conecta al trono para que venga la luz que es Cristo en nosotros y disipa todas esas tinieblas. Y eso ocurrió. Y entonces esta imagen de aquí es una representación de la película Warcraft. Ese es un juego que está poderoso, pero tiene mucha brujería, espíritu y demás, eso sí es real. Y entonces que vemos como el diablo en este ogro, de esto, le estaba absorbiendo como entre comillas la energía a ese hombre hasta que le quitó la vida. Eso como también es el alma. Ya te voy a dar el celular. Y aquí ya son 2 fotos que... Bueno, sigo aquí hablando sobre esto. Esta imagen de aquí tiene que ver con algo que muchas personas a lo mejor le ha pasado. No voy a hablar de quién, pero en mi familia esto ocurrió. Hay un familiar mío, es un pacto que hacen con el diablo de cambio de vida. Por ejemplo, de que aquí vemos que la criatura amaneció muerta, o sea, la parió un bebé muerto, no sé, salió muerto. Es como cuando sale el primer, el espíritu no fue depositado en eso, no sé qué pasó en ese momento, no estranguló en la barriga la madre el cordón, ¿sabes? Porque para que nazca muerto una criatura que estaba en formación o algo, entonces el espíritu no fue depositado dentro de esa criatura formada. Y vemos que aquí el diablo, ¿qué hizo? Tomó la vida de un animal, de otro, la vida de algo, de alguien, y se la puso, o sea, hizo como un pacto, un cambio de vida al bebé que estaba muerto, pero ese bebé, déjame la puerta abierta. Ay, sí, la costumbre, no fue mi intención, disculpa, perdón. Sí, chica, barájate, chica. Entonces, con respecto a esto que estoy enseñando, Padre, gracias, Señor, porque eres grande, bendito, Señor. Sí, mija, vete para el carajo. Así mismo. Ajá, conforme a lo que estoy predicando ahora mismo,
el diablo, o sea, le tomó la vida a otra persona y se la dio a otro, pero entonces esa persona no nace normal, nace pactada y con una legalidad del diablo. Un ejemplo, entre comillas, vamos a suponer que por ello ya el diablo puede hacer lo que quiera con la persona, porque fue un pacto de cambio de vida. Pero en realidad eso se rompe, ya Cristo lo rompió con la sangre del cordero en ese sacrificio, ya Él rompió con todo eso y se puede restaurar nuevamente eso. Porque la vida la da el Señor. Dios es el que da y quita la vida. O sea que el diablo, si se pone a quitarle vida a alguien, no sé muchas veces con qué legalidad o con qué, cómo decir, autoridad. Porque más bien Dios en un tiempo que también demandó la vida de todo primogénito, ya sea de animal y de persona. Todo primogénito es del Señor, le pertenece al Señor, o sea, ya sea del ganado o de cualquier persona, no, porque somos 5 hermanos, pero el primero, el primogénito en esa familia le pertenece al Señor. Bueno, esta otra enseñanza acá es de la serie del Avatar Am. Esto es una representación de lo que ocurre muchas veces con nosotros y una de las estrategias que también creo que el Señor ocasiona en nosotros para despertar en nosotros un celo divino, un que bueno voy a pelear, un algo así. Aquí vemos que el Avatarán, recuérdese que el Avatarán es como entre comillas Jesús o venimos siendo nosotros y empoderados por el Espíritu o en ese proceso. Hubo un momento de que él llega a un lugar donde las personas que lo habían criado, ve un familiar, un ser querido, vio que estaba muerto. Y al ver eso, eso fue un golpe que el Dios le dio. Es como cuando muchas veces a lo mejor pasa que Dios permite que el diablo golpee a algunos seres queridos tuyos. No tiene que ser un golpe físico. Un golpe es que de momento que caíste a la quiebra. Un golpe también puede ser, por ejemplo, de que se te murió, se te enfermó o esté en tal condición familiar. Eso es un golpe también. Y entonces de que en ese momento que él ve eso, que ve muerto a ese ser querido que amaba, o sea, de que le topó, eso fue un golpe en su corazón, fue una herida ocasionada, produjo en la persona un despertamiento, un celo divino ahí, él se empoderó, estaba ahí como que rabiaba, como que ¡ah! Es como, por ejemplo, los hermanos. El hermano y la hermana, cuando el hermano ve que se mete con la hermana o que se están intentando lastimarlo algo, ¿cómo se pone la persona? Enseguida sale, eso le produce como entre comillas una herida, un dolor a esa persona, entonces sale en defensa a defender a la persona. Y entonces ahí vemos eso que pasó con él, que se fue en sí, y eso fue una ocasión que ocurrió, para hablar ahora de mí, conmigo, allá en la Jiquema. Hubo una vez que cuando fui allá, con mi mamá, cuando eso todavía estas cosas tan grandes y de otras cosas no estaban pasando, pero sí ya estábamos en Caja Nobel. Y me acuerdo que ese día me parece que yo ayuné 3 días antes de ir para la Jiquima. Ayuné para que todo estuviera bien, porque siempre era un reperpero, lo que no con esta intensidad de ahora. Y no de los espíritus del área sexual en ese tiempo no estaban aconteciendo, más bien eran heridas a través de mi propia familia, que el Dios estaba permitiendo eso en mí. Cuando yo fui allá, creo que ya había pasado algo que en un momento a mí me había dolido. Hubo una vez contándonos para que nadie se pague, porque sabemos que las cosas tienen que contarse y son para enseñanza y testimonio. Que yo siempre he amado a mi abuelada y yo más bien tenía más relación que hoy en día por el corazón y demás con mi abuelita. Me acostaba con ella, la abrazaba, beso, abrazo, mi abuela, siempre mi abuelita y yo, ¿ya? Y cuando acá, estando en casa de Nobel, o la casa anterior allí en el mismo barrio de la calle Francisco de Quesada, creo que es el nombre de la calle, allí, ese de acá, en otro barrio aquí en Las Tunas, me acuerdo que hubo una ocasión donde yo por eso la cogía con mi mamá y le cogía odio, porque me tocaba las llagas en el corazón, donde viene mi mamá con un audio que mi tía Marisol, para matarlas, había mandado a mi abuela de una burla conmigo, para mí, burlándose de mí. Se le salió en la voz y todo. Eso fue algo espiritual y fue un diseño de mi Señor para crear un golpe, una herida. Entonces me hizo que oyera eso en vez de saber, y ella lo había escuchado. Y eso a mí en ese momento yo no entendía, no sabía que era un diseño, que era el Dios haciendo eso. Por tal ocasionó algo en mí. O sea, de que no te ignoro ni te hago caso porque sé que es Dios ya haciendo todo esto, ¿ves? Ya por eso tenemos paz. Pero en ese momento no lo sabía, entonces me hizo que escuchar algo de mi propia abuela riéndose de mí, eran heridas y golpes y golpes y golpes, y entonces eso ya yo empecé a guardarle más resentimiento a mi mamá y la miraba con odio también, y etcétera, porque entonces, y ahí mi mamá era más ella, no con estos espíritus de ahora.
Bueno, eso estaba en mi corazón. Luego de eso, cuando entonces ya fuimos allá a la Jiquima, yo había ayunado por eso, entonces estaba con el temor de que mi abuela tuviera esa actitud y no, más bien tuvo una actitud diferente. Parece ser como que no pasó nada, una cosa así, no pasó nada. Pero entonces hubo un momento que cuando, no sé cómo fue, que mi mamá fueron espíritus de burla en mi mamá y no sé si fue en mi tía también Mayra, me parece, creo, si no digo mentira, un Marilio, alguien allí. Que me dijeron, Dayi, como tipo burla, para que yo me tomara una foto con mi abuela, con ellos allí, pero eran en risa, en burla, y eso a mí me... Y cuando yo vi eso en ese momento, pasó más o menos esto en ese entonces, que montó un celo, no en contra de ella, sino que pude ver, Dios me hizo ver al diablo operando en ese momento. Y yo di un grito de que me empoderé que pude ir para allá, de que quería como, entre comillas, estrangular al diablo por el pescuezo. Eso fue un grito que después tuve ronco y demás y demás. Y inclusive a través de ese grito, o sea, a través de esa condición en mi corazón, de eso, el corazón de mi abuela fue topado y se puso a llorar, ay. Entonces Mayra, mi tía enseguida salió al momento, que ve, preocupada por su mamá, porque ama a mi abuela. Y entonces mi mamá, eso sí, como que fueron topadas a través de que mi corazón fue topado, algo que ocurrió en mí y un grito, que hasta después me acuerdo cuando llegué acá, parece ser que eso lo estaban grabando también en ese entonces, que estaban viendo, porque Lalita me dijo cuando llegó acá, y esa ronquera como sabía ese grito que diste o algo así, entonces me percaté que también allá en ese entonces estaban viendo o escuchando también sobre eso. Y eso tiene que ver muchas veces a lo que se ha dicho a lo mejor a alguien para que se despierten, que no estén en esa pasividad. Ay, no pasa nada. Como tienen todo en tranquilidad en su familia y todo está bien, están en una pasividad. Pero cuando el Señor los golpea, te voy a golpear Dani, te voy a golpear no sé quién, para que se despierten. O sea, de que voy a pelear, voy a picar la cabeza, las patas al diablo, voy a dejarlo cojo. Un ejemplo, ¿ves? Cosas así. Lo que sí llega el momento que hay veces que cuando uno recibe demasiadas heridas en el corazón, crea una condición dentro de la persona que ya la persona no quiere ni pelear ni por uno mismo. Porque eso me pasó a mí, ya eran demasiadas bombas. El único que me levantaba y me sostenía en ese entonces era el Señor, ya sea por rebelión, ya sea por las heridas. Entonces ya no pelear por ti, por todo esto, ya no quería pelear. Hubo un tiempo que muchas veces yo no he querido ni pelear, por la condición ya dentro de uno. Bueno. Entonces, con respecto a esta enseñanza, aquí hay unas inquietudes que estoy haciendo unas anotaciones. Esto tiene que ver con el poder de la luna. Aquí en la película del origen de los guardianes hay una representación grande de esto. Vemos que esto llevado a ya lo diseñado allí en la provincia de Las Tunas, lo que usted ha visto, eso desde el centro de poder y demás y demás. Ellos también tienen una parte abierta en el tejado para que cuando la luna pasara por ahí en ese momento, en fase, luna llena, que la luz diera a ese lugar. La luz específicamente daba en unas figuras, que las figuras no solamente son figuras para hacer figuras, tú puedes dibujar y puedes crear cosas, pero cuando tú activas el poder, lo que como Dios también estableció eso, tiene un poder, tiene una influencia, tiene un entendimiento, tiene principios. Entonces vemos que la luz de la luna en fase luna llena da en un lugar específico donde hay una figura geométrica, un círculo, un centro de poder dentro del círculo. En el círculo hay como, no sé si eso se llama un rombo, esa figura. Y dentro de eso, un cuadrado. Y entonces vemos algo curioso que se ve ahí, ahí la luna es como tipo Dios, tipo el espíritu, ¿ve? Que les habla a ellos y les alerta del coco, el diablo, ¿ve? Que había regresado y demás y demás. Vemos que cuando la luz le da a ese centro de poder, activa eso ahí, se levanta, es como tipo los mecanismos que muchos científicos y gente han hecho en películas y demás, que están muy originales esas cosas, muy así de esto, que hacen que se abren puertas y cosas así por mecanismos, por cosas así. En juegos detectives también hay ello y eso se ve muy bonito y muy original. Pero en este caso era con un poder, ¿ves? No era algo así de un mecanismo, esas tarjetas, esos microchips, esa tecnología, esas cosas así. Y que eso con los ojos, de que te detecto los ojos, bueno, no sé si eso es real o es en película, porque yo creo que a lo mejor es verdad. Eso es una tecnología, eso es una sabiduría dada por el Señor grande para todas esas cosas. Y entonces vemos que la luz da en ese mismo centro de ese poder, activa eso y sale de algo como tipo que un mecanismo, algo que estaba guardado, una piedra, como tipo un cristal, escuche. Hasta ahora lo que le prediqué es real, lo que les prediqué de que no hay poder, son cosas no vidas, son cosas, como dicen, nos enseñan
en biología creo que cosas bióticas y abióticas, cosas con vida y cosas con no vida. Los árboles tienen vida, las piedras no tienen vida. Pero si vamos entendiendo de que hay imanes que tienen una fuerza, si vamos entendiendo que hay cosas que aún desconocemos, pero que hay cosas que sí, y que las pilas, Dios le dio la sabiduría a la gente para crear las pilas que tienen una energía, tienen entre comillas llamarlo poder, energía, poder, y que tiene un plazo prolongado de vencimiento. O sea, de que supieron cómo, qué piedras o qué metales, qué cosas usar para crear eso. Entonces hay una energía, hay como entre comillas un poder. Miren el rayo eso es un poder que cuando cae, si teniendo la sabiduría que el Señor le dé a esa entidad de científicos, saber utilizar los rayos, esa energía para guardarla, eso sería de gran bendición para la economía en cualquier nación. En esos momentos de que Dios desata rayos y de esto, de capturar eso, esa energía y guardarla, eso sería una poderoso, porque miren que los científicos también tratan de, a través de lo que el Señor le da a ellos, las ideas que le pone también y el entendimiento que le ha dado, ¿ve? Y lo demás que le ha dado, se ponen a hacer esos proyectos de científicos, de que vamos a investigar, quiero descubrir algo nuevo, porque siempre se ponen en eso, de que quieren descubrir algo nuevo y lanzar un nuevo proyecto, los robots. Eso fue también tremenda avanzada de hacer que tipo como una persona con diferentes cosas. Eso es una sabiduría y una inteligencia enorme. Pero que te digo, para ese entendimiento de que en función de ello, no sé, Dios le da el entendimiento, porque de verdad que tienen que tener una capacidad en la cabeza para guardar toda esta información. Entonces, vemos que esa luz de la luna, ese poder, ya vamos entendiendo que según hemos escuchado o hemos leído que en algunas fases de la luna el sol le delega entre comillas como un poder a la luna. Creo que es el sol, la luna va absorbiendo, para hablarlo así de otra manera, después se lo leo en la Biblia, el poder del sol, porque se están conectados como algo así, y entonces por eso va aumentando la fase creciente hasta que se llena y luego va bajando. Es como un bombillo de momento cuando se enciende, que va y va encendiendo, encendió, y después lo apaga y va disminuyendo la luz, algo así. El poder, esa luz es un poder, y hay un poder y hay una influencia en ello. Por tal vemos que hay un crecimiento de vida, algo que produce vida y es efectivo en determinadas fases de creciente, la luna, y en luna llena mejor, lo que escuché para una cosecha de no sé qué cosa, de yuca, de maíz, qué sé yo. Y entonces vemos que ese poder dio específicamente, no fue solamente que pusiste una piedra y para que la luna le diera la luz a la piedra, sino que con los principios y el entendimiento espiritual crearon una figura geométrica, un centro de poder con el entendimiento, y lo pusieron en el mismo centro, activaron, pusieron símbolos ahí, en esa imagen pusieron símbolos, no sé, de anatema, que activaron eso, es como, y entonces absorbió ese cristal, ese poder. No sé si eso sirve, porque según entendemos el carbón, para que se encienda, tiene que activar el carbón. Hay carbón, entonces no tienes que activar eso, ¿ves? Entonces ciertamente algo hizo que activara ese poder. En eso estaba ahí, vivo, esa cosa, pero algo hizo que activara, ¿ves? Como que creara la energía, que se despertara, no sé, cosas así. Bueno, ese entendimiento el Señor nos dará, porque sí es verdad que una de las cosas que el Señor me dio para los de la isla, una de las montañas que va a existir es una montaña de piedras medicinales. Y no te estoy diciendo que hagas lo que hacen la gente por ahí de ponerse piedrita arriba, que eso te va a traer no sé qué, no, esas cosas no tienen vida. Pero si hay un entendimiento en esto, de que cabe la posibilidad, no me meterme el pulso, que si hay una posibilidad de que, por ejemplo, guiados por el Señor, de poder hacer esto, por ejemplo, de a través de eso mismo que vimos allí, de la gasolinera del diablo, de por esos orificios, ese principio espiritual, ellos se ponen ahí y absorben ese poder del sol, de que eso mismo, que también lo publiqué en una foto, vemos que un hombre puso una antorcha así y la luz del sol pasó por ahí y se activó. Cabe la posibilidad que así mismo sea. Lo que sinceramente para hacer esto no podemos hacer brujería, tiene que ser guiado por el Señor, que el Señor nos guíe a hacer eso y demás. A ver, esta otra imagen es de la película Buena.
A ver, esta otra imagen tiene que ver con la película, así que son los zapatos rojos, no sé qué cosa, y los enanos, qué sé yo, algo de eso. Eso es como tipo una versión diferente de Blancanieves, los siete enanitos, ¿ves? Pero que está muy bonita la película esta. Yo la haya preciosa la película, está muy bonita y tiene una enseñanza muy bonita. Aquí vemos también que esta mujer era una bruja, era una bruja. Y tenía ese entendimiento, o sea, como decir santero, palero, los servidores del diablo, ¿ves? Tenía ese entendimiento y había una edificación, que había un hoyo en forma circular. Y me estoy riendo no de esto, de una persona que mire, no vaya a pensar lo que el diablo le pone esto en la cabeza cada vez que se hace una enseñanza. Qué cosa. Y entonces vemos que la luz de la luna pasaba por ese orificio, o sea, en un principio espiritual, y entonces le delegaba como entre comillas un poder a ese árbol que estaba allí, o sea, que daba unos frutos y cuando daba los frutos se transformaba en zapato y esta mujer se rejuvenecía, porque, bueno, se rejuvenecía. Entonces en el día pasaba el sol y en la noche pasaba la luz de la luna, y entonces ahí hay un entendimiento. Esta de acá tiene que ver con la película de los 101 Dálmatas, que hace rato yo la publiqué, que ciertamente no siempre, de tantos días al año, de 364 días en el año, no 365, 364 días, y en el mes del mes primero 30 días, y en el mes segundo 30 días, y demás, ya van cogiendo, bro. Me puse para estar escuchando las voces, los ladridos de los perros, a ver, porque ciertamente todas estas maravillas que el Señor nos está dando y el entendimiento de todo lo que va a acontecer. Ciertamente el reino animal nos va a ayudar y sí nos han estado ayudando en gran manera, en que te despierta, ocupa el portal, en que no sé qué, en los espíritus, los animales, Dios revelando, mostrando tantas cosas y demás. Las aves, todo. Entonces ciertamente esto aquí no digo que sea así mismo exactamente como se ve en esta película, pero sí se comunican, sí hablan. Entonces que la gente siempre está para lo mismo de siempre. No se ponen un día para buscar algo hermoso en el Señor y de querer tener esa experiencia. No, espérate, ya yo escuché esto, vi esto, ahora yo también me pongo a hacer eso o algo diferente que el Señor les ponga a ellos en el corazón. Ciertamente acá esto ocurre de gran entendimiento cuando vemos que a los gatos le quitan los gatitos. Cuando pare, la gata se desquicia, empieza a buscar y llamar, está hablando, está llamando, está hablándole en su idioma a los gaticos para saber dónde está. Entonces vemos que aquí en la película de los 101 Dálmatas, a los padres, a los papás dálmatas, perros, le quitaron la cría y ellos se pusieron en acción, se activaron. O sea que se ve una sobrenaturalidad para esto. O sea, Dios en el asunto. No digo que no sea y ni que se pueda hacer, pero sí se comunica. Empezaron a ladrar y en el ladrido, o sea, estaban informándoles a los demás sobre si veían los cachorritos y demás. Por eso el hombre, mira, aquí reaccionó de una manera de ¿qué le pasa a este perro? ¿Ve? Ellos estaban en el asunto también, los dueños, buscando eso, pero como no entienden, ni comprenden, ni se comunicaban como entre comillas tal con el animal, no entendían el por qué ladraba. Si era que le estaba avisando que me hago pipi, ábreme la puerta para no hacerte pipi dentro de la casa. Eso lo hacen ellos. Me hago caca, miau, miau. Entonces hay veces que ellos nos están avisando porque tienen higiene también por el Señor para no hacerte caca dentro de la casa, para que le abras la puerta, y ya nosotros porque los hemos entendido por la forma, por lo que hacen o algo así, pero en realidad todavía no nos han abierto los oídos espirituales para discernir y entender eso mismo. Me hago pipi, me hago caca, y entonces como no le abrimos, nos avisan para que le abramos la puerta, nos están hablando. Están hablando en su idioma, lo que no estamos entendiendo lo que están diciendo. Le abrimos la puerta, entonces van afuera, hacen pipi y hacen la caca. Fíjese usted, no sé si va entendiendo si es real esto, para que usted vea. Así pasó con la mula de Balaam. La mula de Balaam, Dios la abrió, pudo el hombre entender, de a saber cuántas cosas la mula le decía, oye, no me metas más, ya no me des más golpes, ya no sé qué ir para allá, si soy yo el que te estoy ayudando en mi de esto, en esto, lo otro contigo, y tú me das comida acá a causa de eso. No sé si vas entendiendo. Y entonces así el Señor en un momento le abrió la boca a la mula de Balaam y le pudo decir, oye, esto, lo otro. Y más bien la mula se desviaba, protegiendo al hombre para que eso que veía espiritual, que lo veía, tiene visión espiritual para poder ver en las dos dimensiones, en la natural y en la espiritual,
una capacidad que Dios le dio a la mula, a los asnos, a los caballos, a los gatos, de poder, sus ojos no son ojos cualquiera, sino que Dios le abrió la visión a ellos para que puedan ver las dos dimensiones. Ahora nosotros vemos la natural. Cuando el Señor nos permite abrir los ojos espirituales, que podemos ver qué está aconteciendo más allá de esto, porque ahora vemos esto, entendemos esto, mira, sí es verdad, no sé qué, pero en realidad todavía el Señor no nos ha abierto los ojos. Pero algunos animales tienen ya esa capacidad. Y mire que a lo mejor nos han avisado de ciertas cosas y no. Es como, por ejemplo, ellos, por el instinto que Dios les dio en su espíritu, tenemos también nosotros intuición y espíritu, cuando viene algo como catastrófico, una tormenta, no sé qué cosa, ellos, he visto películas que empiezan a avisar, que se ponen inquietos, como que ellos en su espíritu, no el cuerpo, en el espíritu del animal, y sienten esa intuición de eso que va a acontecer, y entonces empiezan a alarmar, y tú ves el animal diferente, que pasó, un tornado se va a formar, corre, y nos avisan, y nos alertan. Es como que ahora mismo, varias veces, no sé si he dicho esto, creo, que ahora mismo tú no sabes si tu mamá o tu papá viene a la casa y tú estás haciendo algo sospechoso, pero ya porque ya conoces al animal o estás mirando los ojos del animal, ya tú dices, ¡pah! Ahí vio algo, ya avisó, y es esa persona. Entonces es la cuestión. Y entonces aquí vemos que hubo una movida, hubo una revolución en el reino animal y se lanzaron todos ellos a ayudar a buscar los cachorritos dálmatas, y los animales ayudaron, se comunicaron de esas maneras de cómo ellos hablan, cómo se comunican. Fíjate tú ves un perro y un caballo corriendo uno al lado del otro, a lo mejor a saber las cosas que se estaban diciendo, pero uno lo ve normal hasta ahí, a saber que se estaban diciendo, no, chúpalo, porque tú ves que también se quitan la comida. Y algo más bonito, están comiéndose la cacharrita ahí. Tú le das a uno, pero entonces viene el otro así con la patica y le roba la comidita al otro. Entonces tienen cosas lindísimas los animales, cosas maravillosas que aún no entendemos nosotros, pero en su debido momento el Señor nos hará entender. Y eso va a servir de gran ayuda. Ahí vemos en varias películas de Barbie linda que tenían una relación, se hermanaban con la creación. Dios les dio a ellas la capacidad de escuchar, de entender, como tipo Mowgli. Y entonces, como no, la gente, como decir, no me hacen caso la gente, no me escuchan, bueno, cuida un animal, oye, me puedes contar. Y si el Señor lo permite, le puede abrir la boca y te puede decir, no, yo vi quién era. No me lo cuentes tú, que el animal me lo va a contar. Entonces, esto acá de La Bella y la Bestia, por si acaso, porque esto es una historia romántica hermosa, algo lindísimo, es una historia lindísima de lo que puede ocasionar una persona en otra persona. Pero en el caso de esto, llevándolo al Señor, la bestia vamos a ser nosotros. La bella va a representar al Señor, a Cristo, al Espíritu, que es el que transforma, que es el que cambia, que nos cambia la forma de pensar, la forma de creer, de ver, todo. O sea, que nos cambia no solamente por dentro, como vasija, sino también físicamente. Y aquí se ve eso de la resurrección. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Y eso es lo que vimos ahí. Es una cosa, yo la llevo en la película esta aquí, yo llevo a la bella más lindo que el hombre este. Es un rubio feo ahí. Una cosa, y yo allá más bonito, a mí me gustaba porque a mí me gustan los animales, de por sí, no las personas animales, sino los animales. Yo hallaba más bonito la bestia, así en esa forma, así, que ve que así como un muchacho. Y cuando lo vi un hombre, yo dije, qué cosa más fea. Y a ella le gustó, yo no sé, pero bueno, ese es el gusto de ella. Y entonces, ciertamente, aquí hubo algo, ve que Jesús, el Espíritu, o sea, fue ocasionando en las personas dentro, y fue transformando dentro a la vasija, y hubo una transfiguración. O sea, es como lo que va a ocurrir en la resurrección. Los que están ya vivos en ese momento, siendo santos, no siendo pecadores, siendo santos y entregados al Señor, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero los que están santos, que están su cuerpo descansando, pero su espíritu está ahí arriba gozando las 20.500 en la otra dimensión espiritual, ¿ya? Gozando y disfrutando, como decir, el espíritu es como entre comillas devuelto al cuerpo, el cuerpo va a resucitar, serán resucitados y ya en perfección total. Esto es de las señales falsas que también hace el diablo, esto es de la serenita, eso que es el testimonio casado con personas, ¿verdad? Eso es un lugar, una región espiritual de las almas en el abismo, siendo capturadas por espíritus de Satanás, creo, llevadas a esos lugares ahí, pedacitos de almas de personas. Esto es uno de los principados en el mar, los que tienen que ver con el mar, el triángulo de la Bermuda y demás, los que son espíritus de las aguas que ocasionan esas tormentas, esos rayos, maremotos para destrucción. Oigan. Y entonces aquí vemos en esta imagen que es de la película La Sirenita de Ariel,
que Ariel hizo un pacto con el diablo, hasta el nivel de pacto de que dio su voz a Úrsula, al diablo, ¿ves? Y entonces vemos que es como decir un padre que no sabía qué hacer con su hija cuando la vio en esa condición. Le sacó el diablo, no, mira el pacto, mira la hoja, tiene legalidad, no pudo hacer nada, o sea, de quitarle eso. En este caso es como llevándolo al Señor, aquí él se dio en sacrificio, aquí llevándolo al Señor es Cristo, ya rompió todo eso, es como una oración de fe, una oración de rompimiento. Y esto acá, ya creo que compartí sobre esto, déjame buscar a ver rápido aquí, creo que me quedaba una foto, me parece. Esto de los animales conversando, ellas lo ayudaron, eso le sucedió a Lian, los delfines salvaron a Lian. Está hablando con el caballo, le preguntó la información. Aquí habló con el ave vio a la mujer echando el veneno ese a esa cosa y entonces el ave después se lo sopló a la muchacha. Bien, con respecto a lo de las piedras, aquí vemos eso en la película de Atlantis. Unas piedras sobrenaturales, unas piedras no de este reino, no de este mundo natural, creo, unas piedras como tipo lo que dice Dios en su palabra, pero del reino del Señor, piedras medicinales, unas piedras con poder, una influencia, emanaba una energía, un poder y demás y demás. De las estrellas. Tengo una foto de las estrellas. Miren, aquí en esta imagen, algo que tengo que tener más seguridad y creo que sí es verdad. Con respecto a esto ocurrió, esto ya está creo que edificado en otra nación, o sea, de que hubo alguien, así como vemos allí círculos, centros de poder, establecieron, que no sé si fue ya de antiguo, los celtas, una de esas gente que le sirven al diablo, hacen esa hechicería, brujería, ¿ya? Hicieron eso con piedras, un centro de poder, demarcaron eso y creo que tallaron esos símbolos ahí. Entonces creo que una de las cosas también que tiene el poder del sol es de activar esas cosas que están establecidas en piedras, en arquitectura, en albañilería y demás. Vemos que aquí en la película de Brave, es una película que está muy bonita, ella y la mamá pasaron por cosas muy lindas las dos, y entonces a causa de algo irresponsable de su hija, la mamá recibió chispa, pero eso le sirvió a las dos para trabajar juntas y fue un entrenamiento para la mamá, porque en el caso de la película la mamá era muy fina, la mamá era muy no sé qué cosa para allá, y entonces no conocían tampoco y quería obligarle a establecer su voluntad a la hija, que eso me pasa yo con mi mamá cuando muchas veces quiero establecer mi voluntad sobre ella, y entonces eso permitió para que las dos trabajaran juntas. Entonces la mamá pudo ver cómo era su hija, que se sentía libre en esas cosas que hacía. Era una princesa la hija en esto, pues de momento me estoy visualizando, entendiendo. Ella era una princesa, pero en vez de tener esos hábitos, modales, esas cosas lindas, así como la gente que tienen eso o los enseñan a eso, ella la andaba a andar con todo el pelo suelto, despeluzada y corriendo por los bosques, a caballo y en arco y no sé cuántas historias hay, y cataratas, en cosas aventuras. Entonces el papá, ella heredó eso del padre. Qué cosa. Y entonces ella, en ese momento se empiezan a conocer la mamá y ella. La mamá se transformó en oso y, como decir, la endemonió por completo. Y entonces empezaron a conocerse, a entenderse. Ella le enseñó, no, caza tu pescado, búscame pescado, porque entonces ya estaba todo en forma de oso, picando el de esto con los cubiertos. Entonces ya después aprendió a sobrevivir, a ser una guerrera, a entender a la hija, a hermanarse, a hacerse uno con ella así como era.
y las dos después disfrutaron de algo maravilloso. Pero el hechizo, lo que tenía, la brujería, lo demás que recibió la mamá, en el amanecer era, fíjate tú qué entendimiento hay en esta película, en ese mismo centro de poder, tuvo que llevar eso. Lo que ella rompió, tuvo que restaurarlo, coserlo, que era un tapiz, que la dividía ella de la mamá. Es como llevar esa herida del corazón al Señor, que Él sea el Señor el que nos una, ¿entiendes? Y entonces a trabajar en función de ello. Y vemos que en el momento que el sol, el poder del sol le da a ese centro de poder, esas piedras, al tapiz, es que ella vuelve a la vida. O sea que hay un entendimiento en esta película de que el sol activa eso, y según escuché de mi hermana Ana, según Ana, esos obeliscos que han creado, el sol cuando da, el poder del sol activa, es un principio espiritual, le da a eso y activa eso o esa sombra cuando dan lugar. Y eso pude percatarme en uno de los parques de aquí establecidos, en esta provincia de Las Tunas, que fui un momento por allá y más o menos miré, porque a veces cuando uno ve, si Dios no nos hace ver, no vemos, pero sí, cuando Dios nos hace ver, nos ilumina. Y veo que estaba allí un obelisco de eso, y en la misma punta del obelisco, eso es el miembro masculino de un dios pagano, ¿ya? En arquitectura. Eso viene de Egipto, de por allá, de esos reyes que hubieron dioses, qué sé yo. Y arriba en la misma punta tiene el símbolo anatema, la estrella de 5 puntas, que eso conecta con esa constelación allá arriba, ese principado, ese demonio, ese ángel caído. Cuando en el amanecer, que es un poder del sol y activa todo eso, es como decir, el sol empieza a calentar, ya estoy quemado, pero en el amanecer, en ese momento que se abre ese portal, esa dimensión, el sol, tú buscas, te guías por la sombra que va a ocasionar ese obelisco, a dónde va a dar la punta. Entonces me puse a mirar eso, porque al lado ahí recto de ese obelisco hay una escultura de una mamá con unos niños. Y da la casualidad que cuando estuve allí empezaron a ver niños de verdad, a estar jugando ahí en eso allí. Y me pongo a mirar y me da por decir y hablar y decir y más o menos tratar de entender y etcétera, etcétera, que era eso. Pero vi, creo que fue, no sé si fue en el amanecer, me parece, porque el atardecer también es otro acontecimiento, que el sol, la sombra, no le daba allí. O sea, para como que esa puntica abriera esa puerta o activara esa escultura allí, no le daba a eso, ¿ves? La sombra del obelisco daba para otro lugar, pero hay veces que vemos que el sol como que no, que rota, gira, se traslada, que no lo vemos exactamente en el hemisferio oeste, sino puede que ser que en un transcurso del año, en 2 años, en un año específico así, esa sombra de allí active eso. Y entonces yo me dio por decir, no digo que sea así, pero sí me dio por decir de que, porque el epitafio, lo que viene escrito ahí, eso lo quitaron, no sé qué estaba escrito y a lo mejor era algo normal. Hay que saber qué palabras fueron usadas en esa escultura, porque si son palabras de maldición, está de verdad repercutiendo sobre la mamá y las generaciones, los niños. Y por cierto, habían niños allí jugando en ese momento cuando estaba mirando eso allí, y veo los niños, mira los niños, pacta e influencia esa generación de los niños. Por eso vemos, creo que por lo que escuché de alguien, no sé si de Antonio, el Santo Antonio, es un nombre de eso, que dice que tiene que ver también con las generaciones, con los niños. Y entonces ciertamente en escultura hace como, hago una escultura de un papá con unos niños, y los niños como que no sé qué en tal condición, entonces le hacen unas palabras, decretando palabras de maldición sobre esa generación, sobre todos los niños. Y entonces hay división entre padres e hijos, y el diablo está en ese asunto, y ya estamos teniendo ese entendimiento. Entonces, aquí vemos con respecto a eso mismo, miren que aquí había una sola puerta edificada, no lo que vemos allí, que eran 9 puertas. Aquí vemos una sola edificada, ¿ves? Y con como tipo, entre comillas, un guardián ahí en el centro, algo que la custodiaba. Y ella, por el Espíritu Santo, entre comillas, fue guiada a ese lugar donde estaba la bruja, y después ahí, mira el tapiz, el sol le dio ahí, y lo restauró, las unió, lo volvió a normal, etc. Entonces acá, déjame ver que yo vi una cosa aquí que puedo compartir sobre las estrellas rápido. Esto de los planetas, esto de los planetas, esto de los planetas, mira que tecnología. No digo que se cree una tecnología así, sino que algo ya espiritualmente por el Señor podamos hacer esto, trasladarnos y movernos en esa dimensión. El Señor lo hace. Miren las estrellas, la raquia, eso es algo hermoso. Miren a Zeus. Eso, miren, un portal, el viaje de Chihiro. Ellas pasaron por un portal, una puerta, y había un guardián, una estatua de un demonio establecido ahí que guardaba eso. Y cuando pasaron, en vez de pasar en lo natural,
pasaron en la puerta de la dimensión espiritual. Mira las puertas establecidas y las cosas y eso. Mira lo que decía del poder del sol, pasando por un orificio, un principio. Mírenlo para acá, pasando por ahí y dando en ese mismo sol, ahí en esa cosa que trae el hombre, era una antorcha, un poder. Y vemos aquí que esto es un diseño de un templo diabólico, que hicieron un diseño con ese entendimiento de, creo, de hemisferio, de cosas establecidas ahí, porque eso son letras chinas que no sé lo que dice. Eso es en la serie del Avatar A. Pero sí vemos que tienen como tipo un altar de un santo. Es como que vamos a poner a San Lázaro ahí, mire aquí. Y entonces hay un orificio y una piedra, por cierto, de un color, escuche la historia. Y cuando en cierto año, en tal lugar, cuando pasa, eso yo no sé si en los mayas por allá tienen una piedra de esa que es como tipo una pirámide, arriba tiene una forma cuadrada y que el sol pasa por ahí, no sé qué cosa es, qué sé yo, algo que establecieron, algo que tallaron y establecieron para ellos. Pasó por ese orificio el sol, dio exactamente en esa de San Lázaro, se empoderó, revivió, no sé qué estableció ahí, pero sí hay un gran entendimiento en esto. Esto es yo comparándome a mí. A ver un rápido que es la de la estrella. Ah, mira, eso mejor, mira con mayor entendimiento sobre eso mismo, mire para que usted vea un diseño ahí con entendimiento. Oye, yo veo que la estrella está a la vez de las estrellas. Ah, miren, esto es rápido, antes que mi mamá me quite el celular que ya se va para la iglesia. Esto tiene que ver con respecto a las estrellas, la raquia de nuestro ser celestial, nuestro cuerpo celeste. Aquí en la película se llama Stardust, estrella no sé qué cosa. Que la estrella era una muchacha, o sea, todos nosotros somos estrellas, tenemos un cuerpo celestial ya, pero en esta película la muchacha vino de una estrella, ¡paf!, aterrizó aquí en la tierra y era ella, o sea, es lo que vemos algunas veces en lo espiritual cuando cae un meteorito, cae un principado, vemos lo natural que está avisándonos de lo que está aconteciendo en lo espiritual. Cae la estrella, era la muchacha y ella ahí se casa con otro y vemos que en vez de ser una estrella establecida en el cielo, que ella tiene su cuerpo celeste, como nosotros tenemos nuestro cuerpo celeste, apareció también el otro cuerpo celeste, el del muchacho. O sea, mira, los dos regiendo, gobernando y las dos estrellas, cuerpos celestes establecidas arriba, en esa misma posición, alineados, el paralelo en la región donde estamos cada persona. Entonces parece ser que a lo mejor que las que están arriba nosotros que se ven, a lo mejor cabe la posibilidad que esté exactamente por ahí en nuestro cuerpo celeste, esa estrellita, pero que el Señor nos ayude a ver, a saber cuál es, ¿ya?